Vamos a la palabra, les invito a ir a la palabra, vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 5, para mirar los versos del 1 al 20. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos del 1 al 20. Hay una situación, hay una liberación y hay una transformación. Yo creo que esta es una palabra bien pertinente para este tiempo. Según la va localizando brevemente, voy a suplicar que en reverencia al Señor de la palabra y a la palabra del Señor nos pongamos en pie. Marcos capítulo 5, yo lo voy a leer esos versos, escuche bien esa historia porque ahí está todo lo que queremos considerar en esta mañana de hoy. ¿Lo tienen? Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y les rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Señor, te adoramos y te damos gracias, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, y todo lo que respira en este lugar alaba y glorifica tu nombre. Y suplicamos, Dios de gloria y de poder, que esta palabra cumple el propósito para el cual tú la envías en el día de hoy. Que en tu misericordia rompas cadenas en medio de tu pueblo, que pudras los yugos opresores. Yo te pido en esta hora que extiendas tus manos sobre toda esta congregación, los que están a través del internet. Dios del cielo, te glorifiques de manera poderosa. Ten misericordia de Puerto Rico y de todos aquellos que están al alcance de esta palabra en el día de hoy. Suplicamos, Dios, que obres sanidades, milagros, prodigios, y que si alguien no te conoce, esta hora sea hora de salvación. Señor, si alguien está cautivo de alguna atadura, de alguna diablura del infierno, yo te pido en esta hora que como libraste al Gadareno, libertes a estos también para la gloria exclusiva tuya. Reparte cordura, reparte sensatez, reparte sabiduría en medio de tu pueblo para la gloria exclusiva de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y si quieres dejar su Biblia abierta ahí en este texto, nos podemos sentar para que vean. Yo creo que es una palabra bien pertinente para este tiempo. Hace un tiempo atrás el Departamento de Salud hizo como de estos censos que ellos hacen, de estas investigaciones que ellos hacen,
Cuán cierta pueda ser o cuán precisa es, pues no es 100% cierta, pero demuestra una realidad. Y se decía en un momento dado que 1 de cada 6 personas en Puerto Rico tiene serios problemas mentales. Que 1 de cada 6 personas en Puerto Rico tiene alguna situación mental crónica que lo cualifica como un paciente mental. Y yo miro esta palabra poderosa y yo quiero empezar a aclarar desde el principio que hay diversos tipos de situaciones de enfermedades mentales y emocionales y que no todo el mundo está endemoniado. Vamos a empezar por ahí. Están los endemoniados, que es como el caso que vamos a trabajar hoy. Están los que trabajan para el diablo y están los sinvergüenzas, los de la poca vergüenza. Son 3 grupos distintos, ¿verdad? Hay gente que está endemoniada, hay gente que está influenciada por el diablo. Un ejemplo es el pasaje de alguien que está influenciado en un momento dado por el diablo, pero no está endemoniado, es Pedro. Cuando Pedro está con Jesús y de momento Jesús dice, es necesario que yo padezca, yo voy a ser entregado en manos de hombres pecadores y tengo que ir al Calvario. Empieza a revelarle a los discípulos su plan, el plan de Dios para la redención de la humanidad, y Pedro le dice, no permitas que hagan eso. ¿Cómo vas a permitir ahora que tu ministerio está encendido, ahora que estamos ahí en esas campañas gloriosas? Y le dice Jesús, apártate de mí, Satanás. Es lo que Pedro está diciendo, la influencia que tiene el enemigo en ese momento en la vida de Pedro, pero no es que Pedro esté endemoniado. Yo quiero que usted sepa eso. Eso es uno de los ejemplos. Pero en este caso del Gadareno, está poseído por el demonio. Y si usted mira a Hollywood y ve las películas, lo hace ver como atractivo. A los niños en las caricaturas juegan con dragones. Y la Biblia tiene un lenguaje bien fuerte sobre lo que es la tipificación del diablo, que es la serpiente antigua, el diablo, Satanás, le habla dragón. Y entonces como que empiezan a la gente a bajar las resistencias, a cogerlo a broma, pero es una realidad. El demonio existe, es una realidad, es una deformación, hizo un reto de sí mismo contra Dios. Dios creó un querubín protector. Yo quiero que usted sepa eso, porque cuando agarran a nuestros jóvenes en las universidades, le dicen, si Dios es bueno, ¿por qué hizo al diablo que es malo? No, Él no lo hizo como diablo. Yo quiero que usted sepa que lo hizo como un querubín protector, pero les dio libre albedrío. Y que ese querubín protector decidió hacer de sí mismo un reto contra Dios, cuando quiso ser semejante al Altísimo. Coqueteó con la gloria de Dios y quiso la gloria de Dios para él. Y el texto dice, es hallada la maldad en ti. Hiciste un reto de ti contra Dios y eres lanzado de los cielos. Y en esa caída se deforma. Y lo dice el libro de Ezequiel, lo dice el libro de Isaías, que al caerse ese querubín protector se deforma y se transforma en Satanás. Que detrás de él arrastró 1/3 parte de las estrellas del cielo. En otras palabras, se llevó lo que se llaman ángeles caídos con él. Y que en esos ángeles caídos había toda una jerarquía diabólica. Hay principados, potestades, huestes espirituales de maldad, demonios y malicia. Y unos cuantos de esos fueron encadenados ahí mismo. El primer acto de Dios es un acto policíaco. Dios los arresta y los encarcela, a muchos de ellos en calabozos, esperando el juicio del gran día. Y hay otros por ahí dando problemas. Y por eso usted ve gente que tiene un discernimiento espiritual. Sí, lo hay ataques demoníacos. Y siempre se pasan viendo demonios y malicia. Todo es diabólico, todo es perverso. Yo le digo, está bien, tú puedes estar viendo eso, pero gózate, porque si tú abres bien los ojos, la Biblia dice que si 1/3 parte de las estrellas del cielo fueron alados en la maldad, 2/3 partes quedan al servicio de Dios. Por cada uno malo, Dios tiene 2 buenos. Y cuando yo leo el libro de Daniel, lo repito y lo repito y lo repito, en peleas espirituales, uno lo aguanta y el otro le da. Amén. Así que si estás en una temporada de ataque espiritual, espera que hay 2 bendiciones de Dios que vienen sobre tu vida. Ahora, fíjese qué interesante, yo quiero que usted mire esto, porque hay unas realidades de gente atada, hay una realidad de gente demonizada, y ha sido dada autoridad a la iglesia. Yo quiero que ustedes sepan eso, el gobierno no tiene antídoto contra eso. Por eso usted ve, de hecho, de estadística, y esta estadística es bastante certera, no le puedo decir de dónde la saqué, pero existe. No la tienen así expuesta públicamente, de los hospitales psiquiátricos de gente que está tipificada ya como en psicosis. El psicótico está desconectado de la realidad.
más del 90% han sido abusados sexualmente. Eso es una data que está ahí, que han sido abusados, hay una marca. Tú ves unos intentos suicidas, tú ves que se cortan el cuerpo, tú ves que tienen una serie de conductas medias extrañas, porque están procesando ese abuso, ese maltrato. No fueron creados para eso, no fueron hechos por Dios para eso. Cuando yo voy a Efesios capítulo 2, dice que tú y yo fuimos creados en Cristo Jesús para buenas cosas, para que anduviésemos en ese plan de Dios. Dios no hizo a alguien para que esté preso, Dios no hizo a alguien para que esté metido en un hospital psiquiátrico. Dios no hizo a alguien para que esté en maldad, Dios nos hizo para cosas buenas. Efesios 2:10, tomen esa nota, dice, porque fuimos creados en Dios. O sea, creados, vamos a buscarlo. Efesios, capítulo 2 y verso 10, lo dice bien claro aquí. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que yo estar en una condición de atadura no es el plan de Dios para mi vida. Y si Dios no me hizo con ese propósito, es posible que yo revierta y llegue al propósito de Dios. Yo creo eso. Lo digo de otra manera, tú puedes ver a alguien que pueda estar en una condición bien crítica, emocionalmente fundido, pero Dios tiene un plan con él o con ella. Y no se va a quedar así. Yo reclamo eso. Que la iglesia tiene que ser más activa en esa lucha. Y yo sé que hay desbalances químicos en el cuerpo que 2 buenas pepas te pueden balancear. Amén. Todos podemos tener una temporada equivocada, pero Dios tiene un plan poderoso. Amén. Dile al que está al lado tuyo, Dios tiene un plan. Díselo, Dios tiene un plan. Entonces, miren la narrativa de Marcos 5. Dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y me detengo ahí en ese verso 1, porque la narración que hay en el capítulo 4, desde el verso 35 al 41, me dice a mí que antes de ellos llegar a donde el Gadareno pasaron una tormenta. Hay que pasar las tormentas, ¿tú sabes por qué? Porque después que terminan esa tormenta, libertan al endemoniado Gadareno. Le meten mano y le ministran a la mujer del flujo, a la hija de Jairo, y hay una serie de milagros que se desatan después de esa tempestad. Y hay tempestades que la iglesia enfrenta de momento porque el enemigo se quiere oponer a la bendición que viene después. Y es posible que tú estés pasando por alguna crisis, pero espéralo, que cuando pase esa tormenta se desatan milagros poderosos en tu vida. Y este texto dice lo siguiente, en esos primeros versos de Marcos 5, mire la condición, es la primera parte de este sermón, la situación del Gadareno. ¿Qué esperanza tenía este tipo? Cuando yo miro aquí que dice que Jesús llega a donde está la región de Gadara, sale de la barca y enseguida vino al encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarlo ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Mire, en muchos pueblos antes había lo que se llamaba el loco come candela. Que gente de familia le daba comida. Que todo el mundo sabía que ese era el que estaba fundido. Yo pastoreé una vez en Naranjito hace muchos años atrás, en el barrio Cedro Abajo, y me llega uno de los locos del barrio. Y era un reconocido loco del pueblo, porque si él iba por la plaza, los billeteros, los que vendían billetes de lotería, se escondían de él. Y tú dirás, ¿por qué? Porque le daba una garnata a un billetero de la nada. Y era una persona que estaba, wow. Pero llega al culto, se sentaba, llegó con una bolsita, con unos palitos, unas maracas y un güiro. Y pues ya yo le he hecho esa historia de él en ocasiones anteriores. ¿Se acuerdan de la historia que le dice de él? No. Yo estaba orando por música. Señor, dale música a esta casa, yo necesito músicos. No había músicos, solamente el tesorero de la iglesia tocaba guitarra. Y yo orando por los músicos y llega el loco. Entonces saca los palitos, se los da a uno de los niños, le da las maracas a otro y él se queda con el wheelchair.
Y pues él tenía su propio culto, porque él estaba por acá y el rebaño cantando allá, que ya era una cosa bien difícil. Pero un día él mira al tesorero que está tocando guitarra y viene emocionado y me dice: pastor, yo quiero una guitarra, necesito que usted me regale una guitarra. Yo se lo digo, yo me sentí tocado por Dios y yo dije: pues te voy a regalar una guitarra. Yo se lo digo a Madeline. Madeline me dice: tú estás más loco que él, ¿cómo tú le vas a dar una guitarra a ese hombre? Y yo me sentí tocado para regalarle una guitarra, así que fui ahí a un sitio que ya desapareció, se llamaba Villapiano, compré una guitarra, un librito, voy el próximo domingo, agarro al muchacho, le digo: toma, aquí está tu guitarra, este es el librito, y agarro al tesorero y le digo: necesito que me la enseñes poco a poco. El hombre emocionado, ¡va! El primer culto, el hombre ahí aprendió el tono clásico, don Pepe, don Pepe, don tun, tun, y arrancó el hombre y poco a poco, pero ya para el tercer culto no trajo la guitarra. El cuarto culto no trae la guitarra y yo le digo: ven acá, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó con la guitarra? Y dice: hay pastores que no suena igual. ¿Que no suena igual? No, porque él veía que el tesorero tocaba la guitarra y tenía una correa. Y la de él no tenía correa, así que él buscó 2 tornillos de esos de poste y le metió uno por un lado, otro por otro, le metió una cabulla de esa de amarrar pasteles y con eso fue que él lo hizo. Así que le rompió la acústica a la guitarra, la hizo canto. Pues cuando yo le doy ese testimonio a Madeline, me dijo, como toda mujer cristiana: bueno, pero Dios no deja en vergüenza a su siervo. Yo estaba trabajando en un lugar, estoy dando un testimonio de la música y la líder de la oficina personal me dice: ay, escribano, yo una vez me matriculé en un curso de guitarra, compré una guitarra y no la tengo debajo de la cama hace meses, te voy a regalar esa guitarra. Digo: chica, pero es que yo no toco guitarra. Y me dice: no, pero es que yo siento regalarte esa guitarra. Y empieza la discusión de ella conmigo y me dice: mira, llévate esa guitarra para la iglesia. Así que me la trajo. Yo llego a mi casa con la guitarra. Madeline me dice: ¿y eso? Y digo: una más loca que yo me la regaló. Llego a la iglesia y había un joven de la iglesia que quería tocar guitarra, que estaba lavando carro, cortando grama, buscándose par de pesos porque quería comprarse una guitarra. Y le digo: mira, toma, te voy a regalar esta guitarra y que el tesorero te enseñe. Miren lo que hace Dios. Yo sentí darle esa guitarra a ese muchacho. Pasa el tiempo, uno que era cliente mío, cuando eso yo ejercía la profesión de abogado, me dice: mire, licenciado, yo me voy para la Florida. Yo tengo una guitarra, hace 35 años tengo esa guitarra. Me dice: yo toco muy poco guitarra, yo le quiero regalar esa guitarra a usted. Digo: pero es que yo no toco guitarra tampoco. Yo no sé, yo tengo que regalarle esta guitarra a usted. Entonces, insistió y me dio la guitarra, era una guitarra española. Cuando yo llego a la iglesia con esa guitarra, el tesorero, yo le digo: mira, esta guitarra, se ve que es una guitarra fina. Y me dice: sí, era una guitarra Tatay. Los que saben de guitarra saben lo que era eso en esa época. Así que le regalé esa guitarra al tesorero. Y si sigo el testimonio, no termino. Lo que le quiero decir es que esto era un loco más o menos funcional. La inmensa mayoría de los locos son bastante funcionales. Usted va por las carreteras y usted los ve caminando, hablando solos. El que está bien desajustado, que anda solo. Pero usted nunca lo ve en medio de la carretera. Pero está fundido. Este gadareno tenía un espíritu inmundo. Es una fuerza poderosa demoníaca que está dentro de él, que se mete en ese cuerpo y le cambia la vida. Moraba en los sepulcros, demuestra que era una condición bien difícil. Hoy en día tú ves las películas como que vivir en los cementerios está, tú sabes, excepto los sepultureros y alguien que esté en una situación laboral que tenga que ver con los cementerios, pero nadie vive en un cementerio. Nadie lo ataba ni con cadenas, o sea, no había manera de medicarlo, no había manera de ayudarlo, no había manera de tratarlo. Lo que está diciendo el texto es que no había ningún control social sobre él. Andaba día y noche, era una persona que no tenía descanso. Día y noche gritando, dando voces. Y algo último que dice el texto, hiriéndose con piedras. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. La obra diabólica en la vida de ese hombre, y yo lo miro, quizás tú dices: wow, eso es un caso crónico. Bueno, mira un alcohólico. Empieza así, cuando ustedes miren una botella de alcohol, de hard liquor, y dicen por el lado espíritus destilados. ¿Cuántos han leído eso? Amén. Y el alcohol entra al cuerpo y tiene un efecto. Y empieza a afectar toda la neurología de la persona. Así que este hombre, tú lo miras,
llega a un nivel donde empieza a perder la salud, empiezan a beber jueves y viernes, jueves, viernes y sábado, y de momento empiezan a perder la salud, se afecta su vida social, pierden el trabajo, pierden la familia, pierden todo y terminan alcoholizados. Mira, un alcohólico de verdad, tú le ves su cuerpo deteriorado, el efecto de esa atadura sobre su vida. Los de la droga igual. Vayan ahí al área de centro médico y caminen por donde están los programas de metadona y tú vas a ver el efecto. Son como gadarenos modernos, que quizás no están con grilletes y cadenas, pero están atados. El efecto de la atadura, de la obra diabólica en ellos, los tiene de esa manera. Los que están atados por la violencia, que permiten que esa violencia los demonice y se hacen gatilleros y se hacen de cuanta cosa hay por ahí y andan en las mismas como este gadareno. Vaya a Lucas 8 para ver más claro esta obra diabólica. Y tranquilos que este sermón tiene bálsamo. Lucas 8, pero estoy en esta primera parte describiendo qué pudo haber pasado con este hombre. ¿Qué lo demonizó? El texto no lo dice. Cuando Jesús llega ya él está endemoniado. No dice cómo se demonizó. No dice cómo el diablo logró captarlo. Pero cuando tú vas a Lucas capítulo 8, verso 12, dice que una de las obras del diablo, aquí narra a los que están junto al camino, que oyen la palabra, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Una de las obras diabólicas en la vida de la gente es robarle la palabra, que no tengan la oportunidad de salvación. Que cuando tú tienes un anhelo de ir a la casa de Dios, de buscar las cosas de Dios, entra a operar en la vida de la gente, les mete desánimo, les mete entretenimiento, les busca la manera de distraerlos para que esa palabra no anide la mente y el corazón de las personas. Por eso yo le digo a los jóvenes que están enamorándose y que están sirviéndole a Dios y de momento se enamoran. Yo digo, si ese noviazgo te saca de tu relación con Dios, es diabólico. Si ese noviazgo, esa relación, o puede ser una amistad, puede ser un hobby, te saca de tu relación con Dios, de tu relación con la familia, es tóxico, no es de Dios. Y eso es una de las obras que hace el enemigo. Vaya a Hebreos capítulo 2, verso 14, porque ya sabemos que el enemigo viene a robar. Pero en Hebreos 2:14 dice, no solamente viene a robar, mira, viene a matar. Y Hebreos 2:14 describe, así que por cuanto participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando de Cristo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es ¿quién? El diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte, pero Cristo murió en nuestro lugar y a nuestro favor para despojar al diablo del poder que tenía con la muerte. Por eso Colosenses dice que en la cruz del Calvario Cristo expuso las potestades y revocó el decreto de muerte que había contra nosotros. En otras palabras, cuando tú aceptas a Cristo como tu único y eterno Salvador, tú pasas de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual. Pero hay que tener bien claro que este cuerpo imperfecto no puede entrar al cielo y tiene que pasar o por transformación o por muerte. Así que hay muerte física, pero hay muerte espiritual. Y Cristo revirtió las dos. La espiritual primero, por la fe en Él, nos da vida espiritual, vida eterna, pero también revierte la muerte, porque aunque tú y yo muramos, seremos resucitados en el día postrero. Amén. O sea, las cosas no terminan en un funeral ni en un cementerio para el que ha creído en Cristo como su único y eterno Salvador. Y les digo más, no solamente para creyentes, para impíos también, porque llegará el día en que las tumbas se abrirán y todos los muertos resucitarán, y los que hayan aceptado a Cristo como su único y eterno Salvador van a vida eterna, y aquellos que no aceptaron a Cristo como su único y eterno Salvador irán a destrucción eterna. Así que ya sabemos que el enemigo vino a robar, a matar, pero también viene a destruir. Si usted busca ahí en Lucas capítulo 13, verso 16, por ahí más o menos, Lucas 13, 16, es el texto donde había una mujer encorvada en la sinagoga y Jesús la sana en un día de reposo. Dice, esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. O sea, hay enfermedades que están ligadas, por así decir, a la obra demoníaca. Y hay otras enfermedades que nos tienen que dar porque este cuerpo se deteriora. El cuerpo se va deteriorando. Y tú te das cuenta, cuando vayan de visita a la casa de familia suya, si la familia es muy joven,
Tú miras la cocina y tú te das cuenta que son bastante jóvenes. Tú dirás, ¿por qué? Porque si tú vas a mi casa ves 20 potes de pastillas de vitaminas y de cuantas cosas en otros sitios. Y cuando yo empezaba con Madeline eso no era así. Porque el cuerpo va, ¿qué? Deteriorándose, uno empieza a buscar la manera de estar mejor saludablemente, pero vaya a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, y nadie se atribule, si tienes vitamina, tómatelas, es de Dios. Verso 22 dice, y muchas veces es el niño que el enemigo dice, y muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjese que tanto en la mujer encorvada como en el joven que el enemigo quería destruirlo, quería destruirle la vida. Y para cerrar esta primera parte del sermón, lo que quiero enfatizar con el gadareno es que toda la obra del diablo estaba encima de él. ¿Qué esperanza tenía ese hombre? No había medicamento que lo ayudara, no había terapia que lo ayudara, no había esfuerzo ni programa social que pudiera. La ilustración es que las ataduras no se las podían quitar. Él rompía las cadenas, pero era el diablo dentro de él el que hacía eso. Y se trataba de ¿qué? De destruir su cuerpo. ¿Cuánta gente tú ves que el enemigo trata de destruir? Hace unos años atrás, yo estaba en un lugar y había una jovencita. Yo la vengo a abrazar, estaba yo en una congregación y ella viene en la puerta, se levanta las manos y me enseña unas cortaduras que ella se había hecho. Dice, mire, pastor, yo le agarré las manos y la miro a los ojos. Le digo, tú lo que tienes es coraje. Empezó a llorar. El enemigo había logrado entrar en una estructura mental frágil para que se destruyera, para que se hiciera daño. Y tú y yo conocemos mucha gente así. No necesariamente se tienen que estar cortando, pero están cortando su vida. No tienen paz, no tienen descanso. Se están suicidando a plazos cómodos con unos estilos de vida licenciosos. Y esta palabra poderosa dice que hay un día de la liberación. Díselo al que está al lado tuyo. Dile, mira, hay un día de la liberación. Dile, hay un día del milagro. Dios no llega tarde. Ese texto poderoso dice que ese hombre vivía en esa condición. Pero mire qué interesante, es de los primeros textos donde Jesús sale del área exclusivamente de los judíos y empieza a cruzar la frontera y entra al lugar como el de Gadara, que se entiende que es una de las 10 ciudades que está en esa área, por eso le llama Decápolis. Eran 10 ciudades que hoy en día estaría en Jordania, Siria y parte de Israel. Así que Jesús caminó por esa tierra y era necesario que estuviera en esa área de esa tierra. Y mira lo que empieza a decir en Marcos, vaya a Marcos ahora capítulo 5, dice que cuando Jesús se baja de la barca, el proceso de liberación en la vida de este hombre comenzó con que el gadareno miró a Jesús. Me gusta mucho la figura que tiene Hebreos, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Lo primero que hizo el gadareno fue divisar a Cristo a la distancia. Lo segundo que hizo fue que corrió a donde Jesús. Y Dios les dice en esta mañana, vengan todos los que están trabajados y cargados, que hay una bendición poderosa de Él. Lo tercero que ocurre es que éste se tiene que arrodillar delante del Señor. Y se arrodilla tanto el ser humano como los diablos que tiene por dentro, porque dice, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo otro que hace este hombre es que clama a gran voz, gritó. Y esto es bien interesante porque una cosa es lo que tiene por dentro y otra cosa es la persona. Y si la persona desea ser libertada, puede ser libertada. Eso le pasa, por ejemplo, tiene un ejemplo de una persona que análogamente puede estar en una temporada así, un adicto a droga. Porque un adicto a droga es tan difícil que pueda romper vicio. Porque para que rompa vicio, tiene que quererlo. Debe desear salir del vicio. Y si desea salir del vicio, puede, por el poder de Dios, desahuciar eso de su vida. Pero si no lo quiere, es bien difícil. Dice, pastor, búsqueme un programa para mi nieto, búsqueme un programa para mi sobrino, pero ¿qué quiere? Porque si no quiere romper el vicio, es bien difícil, porque le está dando autoridad a eso que mora en él a quedarse ahí. Amén.
Vamos a radicar una demanda en el Tribunal de los Cielos hoy para desahuciar todo aquello que esté atando a la familia en esta hora en el nombre de Jesús. ¿Cuántos se apuntan en esa? Así que este hombre ve a Jesús, corre hacia él, se arrodilla. Fíjense que hay un proceso y clama a gran voz y dice dos cosas. Dice Jesús. Le dice dos cosas. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Y por qué esos demonios sabían eso? ¿Dónde estuvieron antes? ¿Conocían o no conocen la majestad de los cielos? ¿Saben que Jesús es Jesús? Por eso le dicen Jesús, que no es otra, ese es un nombre dado desde el cielo. Cuando Jesús fue a nacer, el ángel les revela a José y a María cuál es el nombre. Ese es un nombre que viene de los cielos, el nombre que es sobre todo nombre. Le dice, Hijo del Dios Altísimo, reconoce esa deidad. Y lo otro que dice ese texto es cuando le dice, te conjuro por Dios. Y esa conjuración, cuando usted búsquelo, hay un diccionario muy bueno que usted lo puede buscar en el celular, no lo busque ahora, pastor se lo va a decir, es RAE, Real Academia Española, usted póngalo y pone conjuración y conjuro. Está en desuso esa palabra, pero entonces están las equivalencias. Y se dice que se reconoce de que tú le pides a alguien que tiene autoridad, que tiene la autoridad para repartir eso. Y esos demonios le están conjurando a Jesús. Dice, mire, una de las, verso 7, vaya ahí al verso 7, porque hay 4 peticiones en ese texto. Una la hace el portavoz de esos demonios, en el verso 7. El portavoz de los demonios dice, clamando a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente, porque sabe que Cristo tiene poder para eso. De hecho, regresa en gloria. Y cuando tú miras la descripción de Apocalipsis, sus ojos como llamas de fuego, su lengua como una espada, el resplandor de su venida. O sea, el primer Cristo, la primera vez que Cristo vino, por así decir, no primer Cristo, sino la primera vez que Cristo vino, fue el siervo que se humilló, que le dieron gasnatá, que lo escupieron, que lo ridiculizaron y lo humillaron, pero ese mismo Cristo regresa en gloria y en majestad. Y dice ese texto poderoso que claman a gran voz en el verso 7, pero mire el verso 12, cambia la cosa. Dice, le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Es la segunda petición que se le hace. Y las 2 peticiones fueron concedidas. Qué cosa interesante, ¿por qué? Yo no lo sé, Cristo lo permitió en el pasaje. Le permitió a esos demonios salir de donde estaban y mandarlos a donde estaban los cerdos y terminan ahogados. Dice que se despeñaron y se fueron y se hundieron. Pero cuando yo miro ese texto veo que hay otra petición de todos esos demonios diciéndole, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Jesús les dio permiso en el verso 13, saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como ¿qué? Como 2,000. Y aquí me detengo para ver que ambos ruegos fueron concedidos y es bien interesante porque hay algo en ese texto que yo quiero trabajarlo para que usted no se confunda. Cuando Jesús, el hombre viene ante él, Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Eso está en el verso 9. Y le responde diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Yo quiero que usted sepa que la palabra legión no es ni griega ni hebrea, es en latín. Cuando Jesús le dice, ¿cómo te llamas? El demonio le contestó en latín. Legión me llamo porque somos muchos. Y esto es bien interesante que miremos porque hay gente que se ha metido en liberación. Hay unos movimientos de liberación que hay por ahí orando por gente que está endemoniada. Hay gente que Dios llama a eso, yo quiero que usted sepa eso. Pero esta es la excepción y a la vez es una regla. El único que puede espadear con el diablo es Cristo. Tú no te metes a interrogar demonios. Tú no te metes a hablar con lo maligno. Todo el que se mete a hablar con lo maligno termina mal. Eso pasó con Adán y Eva. Empezaron a hablar y ¿qué pasó? El diablo es el diablo. Tú no le puedes dar oído a doctrina de demonios. Y una de las cosas que está marcando estos tiempos, y lo vamos a ver más adelante, es precisamente gente que entra en doctrina de demonios. Hoy escuchan doctrina de demonios y terminan apostatando la fe, terminan mal. Así que eso es algo que hay que ¿verdad? Tomarlo. Solamente Cristo le dijo, ¿cómo te llamas? Le dijo, Legión, como que somos muchos. Eso es lo que dice el texto. Pero Jesús entonces los echa fuera. Mira lo que dice aquí este texto también. Dice el verso 14, ¿qué sucedió? Cuando este hombre
recibe esa liberación. Dice el verso 14 que los que apartaban los cerdos huyeron y le dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salió toda esa gente a ver qué era lo que había sucedido. Verso 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron que. Miren esa progresión. Toda una ciudad está acostumbrada a que el gadareno dominaba esa área. Toda la ciudad sabía que tenía un problema social con ese hombre. Toda la gente sabía que estaba fuera de control. Toda la gente sabía que él estaba en miseria. Toda la gente sabía porque estaba en los sepulcros, y cada vez que había un muerto y había que enterrarlo, ¿para dónde iban? Para donde estaba el gadareno. Porque había que dejar el muerto en el cementerio. Y tenían que manejar la crisis con el gadareno. Pero aquí usted ve ilustrado algo interesante, que es que hay gente que viendo el poder de Dios, hay gente que viendo la obra de Dios, mire lo que dice el verso 16, les dieron testimonio, le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de dónde. Esa es la tercera petición que recibe Jesús. La primera es el portavoz de los demonios, la segunda son todos los demonios, diciendo déjanos irlos a los cerdos, y la tercera petición se la hace la gente de la ciudad, que le dice vete de aquí. ¿No se parece eso a nosotros? Le voy a dar un ejemplo. De los primeros que empezaron a trabajar los problemas de adicción a drogas fuimos nosotros, los aleluya. Se hicieron hogares cristianos. Y en los hogares cristianos se rompe vicio con el poder de Dios. O sea, en los hogares cristianos no se medica. En los hogares cristianos hay unas disciplinas de horario, de que hay que ir a capilla todos los días, que hay que leerse la Biblia, hay que orar, los obligan a ayunar. Es una terapia bíblica, aleluya, panderetera, para fumigarle las malicias a la gente. Y muchos rompieron vicios, y muchos salieron de ahí, y muchos se hicieron ministros, y muchos han dado testimonio. Y muchos, tú lo ves en otra etapa de su vida, que enfermedades y cosas lo alcanzaron, producto de esa vida que tenían. Pero entonces de momento, viendo esa manifestación de poder de gente libertada, de gente saliendo del vicio, porque ser un adicto es una crisis. Los adictos entran en un momento donde no dominan nada. A eso sí el cuerpo se la pide. Y les roban a sus padres y les roban a los abuelos. Yo supe de casos de papás que le vendieron los juguetes a los hijos para meterse droga. Se robaban la compra de comida de sus padres para venderla en un punto de droga. Libertado. Y gente viendo ese poder de Dios. De momento dicen no. Y se cambia la ley y se hacen unas cosas para que estos hogares tengan que medicar, para que estos hogares tengan que darle droga a la gente. Y si no, no te damos ayuda. Exactamente lo que ocurre en este entorno. Ven el poder de Dios y se cierran al poder de Dios. Alguien dice, no, podemos hacer negocio con los adictos. Porque eso fue uno de los efectos que ocurrió cuando se le puso una tarjeta de salud en la mano a todo el mundo que podía cualificar para esa época. Muchos adictos entonces no lo miraban como adicto, lo miraban como un cliente, no como, ni siquiera como paciente. Y ahí empezó la guerra y muchos de los hogares cristianos tuvieron que cerrar. Y otros, si quieren vivir dando Biblia y romper el vicio con el poder de Dios, no tienen ninguna ayuda gubernamental. Y la iglesia tiene que orar, porque nosotros tenemos el poder, la autoridad, la unción, para que la gente sea libertada en el nombre de Jesús. Amén. Lo voy a decir de otra manera. Yo no me voy a acostumbrar a ver estos casos así crónicos. Tenemos que retarlos con el poder de Dios. Tenemos que retarlos con la autoridad que ha sido dada a la iglesia. Porque Jesús lo dijo bien claro. Dice, como tú me enviaste a mí, así yo los envío a ellos. Y cómo Jesús fue enviado. ¿Recuerdan cuando leyó en la sinagoga Isaías 61? El Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Y si Él fue enviado con ese poder y lo demostró sobre los vientos, sobre los endemoniados, sobre los enfermos, y esa autoridad es dada a la iglesia tiene que ejercer esa autoridad. Amén. Mira al que está al lado tuyo y dile, vamos a ejercer esa autoridad en el nombre de Jesús.
Este verso 17 es triste. Comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Es un pueblo que se cierra al poder de Dios. Y tú lo ves en las autoridades de todas las naciones, están en eso, de cerrarse a la manifestación de Dios. No quieren oración, no quieren palabra, no quieren valores, no quieren principios. Están cerrados a la obra del todopoderoso Dios en la vida de la gente. Pero yo creo que ha llegado el tiempo de bajarnos de la barca, ha llegado el tiempo de caminar, ha llegado el tiempo de que cuando nos encontremos con estos gadarenos, no solamente encontrárnoslos, buscarlos en el nombre de Jesús para que reciban sanidad y reciban liberación. Y mire que la cuarta petición que hay en el texto, ya vimos que hay tres. La primera estaba en el verso 7, ¿se acuerdan? La segunda en el verso 12. La tercera en el verso 17, le dicen, vete de aquí. Jesús dice, no hay problema, yo me voy, porque no se va a imponer. Él no iba a imponer su presencia, pero miren lo que se desarrolla en la última parte. Ya vimos la situación del gadareno, ya vimos cómo ocurre su liberación, pero lo importante es la transformación de ese hombre, porque la empieza a describir el verso 15 cuando dice que está sentado es que ahora estaba tranquilo, vestido en su juicio cabal, y ahora le tenían miedo. Wow. ¿Cuántos han visto una persona transformada radicalmente? ¿Cuántos hemos visto a alguien que tú sabes que Dios, el poder de Dios lo manifestó? Yo le doy la gloria a Dios. Aquí tuvimos dos predicando en una vigilia. Tuvimos dos hermanos expresidiarios predicando en una vigilia. A uno le fabricaron un caso, el otro era un asesino en serie. Y cuando yo le estoy hablando al que le fabricaron el caso, estuvimos hablando, en eso llega el otro. Y le digo, ¿y este? Me dice, no, este todos los que mató, los mató él. O sea, en el caso mío, no, en el caso mío es diferente. Pero tú miras la vida de ambas personas transformadas por el poder de Dios, tú los escuchas predicar y tú dices, wow, lo que es la obra de Dios en la vida de un ser humano. Y yo reclamo en esta mañana que gente sea transformada, que si tú tienes algún familiar en alguna condición, vamos a reclamar en esta hora que Dios lo siente. No solamente que Dios lo siente, que Dios lo vista, que Dios le devuelva un juicio cabal, que la gente vea el poder de Dios en ellos, amén. Y cuando se acaba el culto, Jesús dice, cuando Jesús entró en la barca, se iba, la gente le pidió que se fuera, Cristo dice, no hay problema, me voy. El que había estado endemoniado, ¿qué hacía? Le rogaba diciendo, déjame ir contigo, yo quiero caminar contigo. Y aquí viene esa petición, ¿verdad? De la cuarta petición en el texto. Y este es el único que le dicen que no en el texto. ¿Qué usted cree de eso? 3 peticiones anteriores le dicen que sí. Y a este le dicen que no. Pero ¿tú sabes por qué le dicen que no? Porque Dios tiene misericordia de esa ciudad. Dios tiene misericordia de la familia del gadareno. Aquí dice, Jesús, léalo conmigo, verso 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis son las 10 ciudades. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos ¿qué? Se maravillaron. Resumo, es posible salir de mente reprobada. Si alguien quiere saber cómo se llega a la locura, la Biblia dice en Romanos capítulo 1, léaselo, Romanos capítulo 1, desde el verso 19 hasta el verso 32, ahí describe una de las progresiones para que alguien entre en mente reprobada. Y la mente reprobada es la psicosis, es el momento donde la gente empieza a actuar fuera de lo que es, fuera de lo que debe ser. Y les digo algo más, en este tiempo es peligroso, ¿sabes por qué? Porque yo creo que hay una psicosis de poder, de gente que ejerce el poder, quiere legalizar lo inmundo, quiere legalizar aquello que no es correcto. Imagínense que presentaron un proyecto hace un tiempo atrás legalizando el bestialismo y el incesto. Eso es conducta reprobada. Y si quieren legalizar esa conducta reprobada, es como el diablo dominando los poderes para que la gente entre en una psicosis colectiva. Pero Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por eso es que este mensaje es poderoso, porque un hombre que está destruido, descartado, no solamente por la sociedad, sino por la ciencia y la medicina, Dios lo levanta, Dios lo sana, lo saca de una mente reprobada, y en el verso 19 lo comisiona para que testifique, lo hace predicador. Este pasaje exalta
que Cristo tiene poder sobre los demonios, y cierro con esto para ti, para darte una palabra de esperanza. Si tú crees en Cristo como tu único y eterno Salvador, el diablo no te puede poseer. No puede entrar a tu vida. Juan capítulo 10 y verso 10 dice: Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Este pasaje me dice a mí, como dice el Salmo 34, el ángel de Jehová hace campamento alrededor mío, y dice algo más, dice, me defiende. Los que tienen a Cristo en su corazón, Dios le tiene su ángel alrededor, que te guarda y te defiende. Santiago capítulo 4 verso 7 dice que tú y yo tenemos una asignación, que es someternos a Dios, es hacer las cosas como Dios dice. Resisto al diablo y el diablo ojalá correr. Y tercero, primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. El pecado no es un estilo de vida para ti, porque el Hijo de Dios nos mantiene protegidos y el maligno no puede tocarnos. Dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. En otras de las versiones dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarte. Cierro con ese texto y búsquelo. Eclesiastés 10:8. Eclesiastés 10:8. Para que tenga la seguridad que el diablo no tiene ni parte ni suerte contigo. Que el enemigo no se te puede meter. Te puede influenciar, pero no se puede meter. Por eso la fe es ¿qué? La fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y cuando tú y yo miramos la armadura del cristiano tiene una cosa que se llama el escudo de ¿qué? De la fe. Cuando tú recibes palabra de Dios y tú digieres esa palabra de Dios, tú tienes un escudo para resistir los dardos de fuego del maligno. Pero si tú no tienes tu fe alimentada, el maligno puede tirarte dardos, y esos dardos, y eso te aturde. Amén. ¿Qué dice Eclesiastés 10:8? El que hiciere hoyo, caerá en él, mas el que aportillare el vallado, ¿la qué? ¿La serpiente? La serpiente podrá morderlo, casi lo muerde. ¿Tú sabes lo que es el vallado? El vallado es como una cerca de protección. Vallado tenían las hembras para evitar que bestias y animales entraran a dañarlas. Y la Biblia te dice que Dios te tiene una protección, un vallado. Mientras tú estás dentro de ese vallado, el enemigo no te puede meter mano. Ahora, si tú rompes ese vallado, dice, la serpiente, no te salgas de la protección que Dios te tiene. Díselo al que está al lado tuyo, dile, no te salgas de la protección que Dios te tiene. Dile, no vuelvas a ese sitio, dile, no vuelvas a ese sitio. Dile, sal de esa conversación, dile, sal de esa conversación. Dile, no aportilles la protección que Dios te tiene. Amén. Habrá alguien en esta mañana que dice, esa palabra es para mí. Yo reclamo esa manifestación de Dios sobre mi vida. Yo reclamo esa manifestación de Dios sobre mi hogar y sobre mi familia. Quizás tienes algún familiar que está atado, que está encadenado en esos grilletes. Quizás conoces a alguien que está aturdido y tú dices, en este día yo miro a Jesús. En este día yo corro ante Él. En este día yo le pido a Dios que lo liberte y la liberte donde quiera que esté. En este día yo voy a escuchar esa voz de Dios, cómo sienta esta persona, cómo la va a tener vestida, cómo va a estar en el juicio cabal. Díselo, juicio cabal viene sobre mi familia. Díselo, juicio cabal viene sobre ese nieto que está descarriado. Juicio cabal viene sobre ese sobrino que está descarrilado. Juicio cabal viene sobre mí, que estoy en medio de estas batallas. Reclámale a Dios esa bendición en este día. Cristo tiene poder para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Cristo, para deshacer las obras del enemigo. Y les va a decir, Señor, dame esa certeza. Mi hermano, mi esposo, mi sobrino, quien sea, tú no lo creaste para que esté en esa atadura. Yo reclamo en esta hora la cordura del Espíritu. Quizás hay gente que no está endemoniada, pero tiene unas ataduras mentales que necesitan liberación en el día de hoy.
Y vamos a reclamar mente de Cristo. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensamos. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo le creo a Dios, yo creo esta palabra poderosa. Y tú lo vas a creer con toda tu fuerza y tu corazón. Señor, dale cordura a esa persona. Llévale cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti. Revierte esa obra, deshace esa obra diabólica en esa vida para la gloria de tu nombre, porque tú tienes misericordia y yo reclamo tu misericordia. La iglesia me ayuda a orar. Iglesia, la autoridad es dada a ti como iglesia. Todos nosotros tenemos esa autoridad. Visualízate, iglesia, que estamos bajando de la barca. Y estos hermanos y hermanas que están aquí salen corriendo diciendo: tengo esta situación de familia. Desde niño el enemigo lo ha querido destruir. Esta joven estuvo encorvada 18 años. Y estaba en un lugar donde adoraba y la gente se acomodaba a la adoración y se acostumbraron a verla encorvada. Pero nosotros no nos vamos a acostumbrar a eso. Vamos a retarlo en el nombre de Jesús. Vamos a reclamar la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Su gracia me sostiene y sostiene a los tuyos. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Dios de gloria y de poder, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Y aquí hay un pueblo que venimos al frente en esta mañana y decimos: necesitamos de ti. Quizás no venimos a grandes voces diciendo, pero venimos delante de tu presencia a decirle: Señor, que tu misericordia nos alcance, que tu gracia, podemos acercarnos al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia en el oportuno socorro. Y este pueblo estamos delante de ti en esta hora suplicando, Dios de gloria y de poder, que sientes en esta hora, que le des paz a esos familiares, que le des paz a estas personas, Señor amado. Pero no solamente paz, yo te pido que les des vestidura, que les permita regresar a lo correcto, a lo sano, a lo que es la comunión contigo, a lo que es tener paz en sus vidas. Pero no solamente, Dios, te pido que los sientes y que los vistas, sino que entren en su juicio cabal, que entren en los pensamientos correctos, que puedan vivir para el propósito que tú los has traído a la faz de esta tierra. Por tanto, te pido que honren la fe de estos que están en el altar. Padre, desata sanidades, desata milagros, desata portentos y desata prodigios en la mañana de hoy. Sea la obra hecha donde quiera que estén. Señor amado, balancea los químicos de la mente y del corazón por tu soberana voluntad. Que no necesiten más medicamentos. Y si lo necesitan, glorifícate en ellos de forma tal que recuperen ese juicio cabal para tu gloria. Reprende al devorador, reprende al enemigo. Renunciamos a lo pecaminoso, a lo vergonzoso, a lo oculto. Y Dios de gloria y de poder, proclamamos la victoria que es en ti. Gracias, Jesús, porque has repartido sanidades y milagros y prodigios. Se ha hecho este milagro en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.